Segundo video. Bueno, vamos a empezar con una clase de repaso de los temas que vamos a manejar, o por lo menos necesito que ustedes recuerden cómo funcionaban estos temitas que vieron en arquitecturas. Son, bueno, repaso de los sistemas de numeración, los convenios A1 y de todo lo que son los convenios, y lo básico que es una arquitectura de von Neumann. Bueno, repaso del sistema de numeración. Digamos, nosotros manejamos distintos sistemas de numeración. Los que nos interesan a nosotros son el sistema decimal, el octal y el hexadecimal. Y el más importante de todos que es el sistema de numeración binario. Es el que manejan las computadoras hoy en día. En algún momento en el futuro cercano o lejano manejarán otro sistema, no sé, bioelectrónico, no sé qué, con otro criterio, pero hoy en día se manejan con esto. Digamos, los sistemas van a tener lo que se conoce como la base del sistema, los numerales del sistema o cifras elementales que se utilizan, que son, digamos, los símbolos que representan a cada uno de los valores de ese sistema, y después la combinación que pueden llegar a tener esos signos. Por ahora no le estoy diciendo nada nuevo. Los sistemas que nosotros vamos a manejar son sistemas ponderados, digamos que según la posición donde se encuentre el signo, va a tener una mayor o menor importancia, o sea, unidades, decenas y centenas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, etc. Y en función de eso va a tener un mayor peso dentro del número. Esto es algo básico, prácticamente es secundario. Lo que vamos a tener acá es la expresión, digamos, del número en función de una forma polinómica de un número en la base que yo quiera. O sea, para poder expresar un número, lo que hago es una sumatoria de del polinomio de la base elevado a la n, donde n es digamos, la posición que yo tengo dentro de ese número, y en función de esa sumatoria obtengo el número. Esto es un poquito de matemática. En la práctica es mucho más sencillo. Les decía que son, digamos, sistemas ponderados, porque yo podría tener un sistema de numeración no ponderado. ¿Conocen algún sistema de numeración no ponderado? O sea que la posición donde se encuentran los caracteres, los dígitos, tienen un distinto criterio, digamos. Los números romanos. Exactamente. Los números romanos, en función de dónde se encuentra el número, tiene mayor o menor peso, o digamos, en los números romanos se restan. Después, otro tema importante es que, fíjense que los números, los símbolos que vamos a utilizar son los números del 0 al 9 para representar los caracteres que va a tener ese sistema de numeración, digamos, o los símbolos que va a tener ese sistema de numeración. Los números romanos no tienen uno de estos, así que tampoco nos servirían. No manejaban el 0, y hoy en día si no manejas el 0, estás... Pero bueno, así todo hicieron grandes hallazgos y desarrollo los romanos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos van a interesar la base 10, o sea, un sistema de numeración decimal, que
que lo que nos va a servir a nosotros es, bueno, expresar ese número en base 10 en un sistema binario. Entonces lo que podemos ver es que el 217 en base 10, este subíndice 10 es la base. Para expresarlo en binario, lo que hacemos es lo dividimos por la base a la que yo quiero convertir. Entonces lo dividimos por 2 y el resultado que me da de leyendo de derecha hacia izquierda es el número en decimal expresado en binario. Esto que tenemos acá. Y lo que voy teniendo es, digamos, lo voy dividiendo hasta que no lo puedo dividir más. El resultado que me queda de la última división es el primer número en binario y después, en función de los restos que voy teniendo, obtengo el número binario. Entonces, el 217 en decimal lo puedo expresar como 11011001 en binario. Si yo quiero hacer la conversión inversa, lo que voy a hacer es expresarlo como el polinomio este que les mencionaba antes, o la forma polinómica del número, que es el valor que tengo, o el símbolo que tengo multiplicado por el orden, o sea, por la base al exponente, y lo que hago es la sumatoria. Entonces, lo que hago es 1 por 2 a la 0, más 0 por lo que sea acá es 0, acá lo mismo y acá lo mismo, y hago la sumatoria y obtengo la conversión inversa, de binario a decimal. Otro sistema de numeración que se suele utilizar, o que se utilizaba hace varios años, ya hoy mucho no se utiliza, salvo en cuestiones puntuales, que es el octal, y la conversión para pasar de decimal a octal es similar a lo que es la conversión de decimal a binario. Lo que hacemos es dividimos el número en base 10, dividido la base esta del octal, que es 8, y vamos representando el número con los restos que me va dejando la división y bueno, y con la última división entera que obtengo de la división. Fíjense, algo acá, bueno, acá por ahí no lo van a ver tanto. Dale, lo ven acá. Yo hago, digamos, lo primero que tienen que tratar de entender es que las computadoras no manejan números ni en decimal, ni en binario, ni en hexadecimal, sino lo que van a manejar son señales electrónicas que pueden ser de 3,5 volts, 5 volts, más o menos un porcentaje, y esas señales electrónicas van a estar representadas por un valor lógico que puede ser un 1, por ejemplo 5 volts, y un 0 entre, no sé, entre 0 y 0,5 volts. Entonces, esas señales electrónicas van a ser expresadas lógicamente mediante estos bits que vemos acá en binario. Después, para entender nosotros como usuarios de ese hardware, de ese equipo, y para no hablar como en función de esa expresión en binario, lo que hacemos es convertir ese número en binario en un valor en decimal. Entonces, no decimos que un dato tiene el 11011001, sino que decimos que un registro, por ejemplo, tiene el valor 217 en decimal. ¿Y qué ganamos con esto? Digamos, para no decir todo esto que está acá, obviamente que es mucho más largo decirlo que decir 217. Es una pregunta hacia ustedes. ¿Qué ganamos? O sea, ganan lugares o tiempo, está bien, o sea,
de alguna forma la información acá está más comprimida, o sea, a la hora de representar la información está más comprimida en decimal que en binario. Y acá lo mismo, fíjense que este número es menor que este número que tengo acá. O sea, en realidad el número es el mismo, pero acá estoy expresándolo con 3 cifras y acá con 3 cifras, pero este número tiene menor, los símbolos son menores si fuesen en la misma base. Lo van a ver también, por ejemplo, acá, en hexadecimal, donde tienen el valor expresado en decimal, que lo expresan con 3 dígitos, y en cambio si lo expresamos en hexadecimal, necesitaríamos 2 dígitos. Esta representación al principio las computadoras manejaban, o sea, los programadores manejaban los números en octal o en decimal, y se les empezó a complicar a la hora de entender lo que representaban las computadoras, porque se extendían tanto los datos que no se podían representar en la pantalla sin extenderse demasiado. Entonces se lo comprimió de alguna forma expresando los símbolos en hexadecimal. Seguramente manejaron el sistema hexadecimal, que tenemos los símbolos del 0 al 9 y de la A hasta la F. Por las dudas se los recuerdo. Esta es la conversión que ya vimos. Esta es cómo hacemos la conversión de octal a decimal. Básicamente, nuevamente, es expresar al número en la sumatoria del polinomio de las potencias de cada, o sea, de la base elevado a la potencia, y obtengo el valor en decimal. Si quiero expresar el número de decimal a hexadecimal, lo que hacemos es nuevamente la división por la base digamos que yo quiero trasladar. Entonces, el 2,17 lo divido por 16, me da 13. Obviamente cuando tenga que expresar este número, digamos, del resultado de la división, no voy a expresarlo como 13, sino lo voy a convertir al símbolo que es representado por el 13, en este caso es la D, y nuevamente de derecha a izquierda lo expreso. Entonces el 2,17 en decimal va a ser lo mismo, o va a ser igual a D9 en hexadecimal. Bien, esto ya lo dije. Algo similar para los que cursaron o están cursando redes se hizo cuando se pasó de IPv4 a IPv6. Nosotros IPv4 estamos hablando de direccionamiento IP, ¿no? Ya no tiene nada que ver con sistemas operativos, pero cuando en IPv4 expresábamos una dirección, la expresábamos como... Vamos a escribir algo acá. O directamente hagamos una cosa más fácil. Fíjense, estoy pasando datos de mi conexión, ¿no? Yo tiré un comando que se llama ipconfig. Acá, ipconfig, y me muestra la configuración de red de mi computadora. Me dice que mi dirección IPv4, bueno, esta no es porque esto es la dirección, yo tengo varias placas
de todo lo que tiene que ver con la infraestructura virtual, que te genera placas virtuales y te pone estas IPs, pero ser esta de acá. Y me dice que mi dirección IPv4 es la 192.168.1.240. O sea, me va a expresar mi dirección IP en valores de 0 a 255, en decimal. Esta va a ser la dirección máxima que pueda expresar, de 0 a 255. A ver si soy esa. Sí, soy eso. Con el tema de IPv6, fíjense que la dirección que voy a tener es esta de acá, porque ahora IPv6 lo expreso en 128 bits y aparte tiene otra forma de acortar la expresión, es que puedo, si hay caracteres o símbolos repetidos, los expreso de otra forma, más comprimida. Pero bueno, tengan en cuenta que estos 128 bits expresados en IPv6, para IPv6, si los tendría que expresar en decimal, convertir este FE80 me va a dar mayor cantidad de símbolos. Entonces, esta problemática que tenían a la hora de expresar los valores de memoria en decimal es la misma que les estoy mostrando acá con IPv4 e IPv6, entonces lo que se decidió es expresar los valores de memoria en hexadecimal. Entonces por eso los programadores y los que trabajamos en sistemas trabajamos con el sistema hexadecimal. Y bueno, este es los últimos pasajes, que son pasajes de hexadecimal a binario, que en este caso se va a poder hacer esta conversión así directa, que es convertir el número, el valor expresado en hexadecimal por el valor binario directamente de 4 bits. Y esto lo puedo hacer porque tanto, digamos, esto lo puedo hacer en hexadecimal y lo puedo hacer en octal, no lo puedo hacer en decimal o en alguna otra base que se me pueda ocurrir, porque la base 16 y la base 8 son potencias de 2. O sea, esto solo lo podría hacer con bases que son potencia de 2. O sea, puedo hacerlo con 4, con 8, con 16, con 32, con 64, 128, etc. Podría tener un sistema de numeración de la base que yo quiera, y si alguna de estas bases que yo tengo o que yo quiero, con la que yo quiero trabajar son potencia de 2, lo puedo dividir de a bits. Y esto sería, nuevamente, si yo quiero separarlo como la suma del polinomio, esto sería un 8 más 1, el valor que es representado acá, que es un 8, esto sería 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, entonces por eso me estaría dando el 13 que tengo acá y el 9 que tengo acá, y acá lo mismo con el octal. Esto es un 1, y acá es un 3 porque tengo un 1 y un 2, y acá es un 3 porque tengo un 1 y un 2. Es la expresión, digamos. Y después lo sumo todo y me da el 3 en octal. Esto es una intro de temas que necesitamos conocer y que vamos a empezar a manejar por ahí. La primera parte no lo vemos demasiado, pero después cuando empezamos a trabajar con valores de memoria, hablamos de valores en hexadecimal y los primeros por ahí hablamos en decimal también, como para que no sea tan abrupto el salto, pero bueno, hexadecimal es lo que más vamos a trabajar. El sistema octal ya prácticamente no se utiliza, salvo en la expresión de permisos en Unix o Linux, pero
prácticamente ya no se utiliza más. Si alguno conoce dónde utilizamos este, un sistema de numeración octal, buenísimo, y lo pone como para dar un ejemplo, pero el único que se me ocurre a mí es en la parte de seguridad de Linux o Unix. Después, algo importante que nos va a servir para entender cómo funciona el hardware donde van a estar alojados los sistemas operativos, que son los complementos A1 y A2, que básicamente estos complementos van a ser normas o eh, sí, el nombre es complementos, pero digamos, entiendan como que es un criterio, esa sería la palabra, un criterio que me va a servir o que le va a servir al usuario para que le va a servir al usuario para entender eh, cómo la computadora realiza acciones como, por ejemplo, restar o expresar números negativos. Digamos, una computadora, un hardware de una PC, no tiene la posibilidad de restar números, sino lo que puede hacer es sumar. Entonces se adaptan estos complementos para poder expresar números negativos y en función de sumar un número negativo yo realizo una resta. ¿Se entiende para qué utilizo el complemento a 1 y el complemento a 2? Ya seguramente están bastante aceitados en el tema, porque lo deben haber manejado bastante. Entonces, lo que primero hago es aplicar el complemento a 1 y después le sumo 1, que sería aplicar el complemento a 2 y ya tengo expresado mi número. Quiero ver si no me olvido nada. Y bueno, teniendo en cuenta estos criterios del complemento a 1 y complemento a 2, ya puedo realizar operaciones de resta. Y al realizar operaciones de resta ya prácticamente puedo hacer toda la operatoria matemática que puedo hacer con la matemática eh, con la matemática moderna, porque puedo sumar y al sumar n veces estoy haciendo una multiplicación. Al restar n veces un número de otro, estoy haciendo una división. Y bueno, imagínense, bueno, las combinaciones de todas estas. Ya dejé de tener un equipo que solo suma a un equipo que puede hacer distintas operaciones. Y bueno, vamos a empezar un poco con la arquitectura básica que tiene una computadora. Entonces, lo mínimo indispensable expresado en diagrama en módulos o en bloques, que lo primero que voy a tener es un módulo de entrada-salida, que es todo lo que puedo enviar y recibir hacia a la unidad de procesamiento, a la CPU, que digamos puede ser indicado por acá lo ponemos como mundo exterior, pero esa información que puedo transmitir o recibir puede ser un usuario, o sea, una persona física, puede ser un sensor, o puede ser este, una, se dice, una página de internet, podría ser el mundo exterior, podría yo estar recibiendo información de un sensor y transmitiéndola como salida hacia internet, y no necesariamente tiene que haber alguien del otro lado, podría transmitir datos y nada más. Esto sería todo el nexo con el mundo exterior, y puede ser lo que les acabo de mencionar, un ser humano como un proceso industrial
o cualquier tipo de sistema que requiere un control inteligente. O sea, yo podría acá recibir información de un sensor y activar una luz, o activar una bomba de sabote, o activar, no sé, un aire acondicionado, o enviar la información por internet hacia otro lugar y activar un aire acondicionado en otro lugar. Esto es las opciones que se les puedan ocurrir. La CPU, que es la unidad central de proceso, de procesamiento, acá es donde se van a realizar todas las operaciones que puede realizar digamos, el hardware. Y digamos, acá es donde se va a cocinar va a estar concentrada toda la electrónica de inteligencia o de procesamiento del sistema. Y por último, lo que es la unidad de memoria, donde la unidad de memoria nosotros necesitamos de alguna forma, para enviar y transmitir datos, tener algún tipo de almacenamiento intermedio como para almacenar estos datos y trabajarlos. Yo no podría, no sé, recibir y transmitir si no tengo un buffer intermedio para guardar esa información y procesarla. Entonces la memoria nos va a servir a nosotros como almacenamiento y posterior manejo por parte de la CPU de los datos. Entonces la arquitectura que nosotros vamos a ver, o por lo menos vamos a introducirnos un poco, es la arquitectura de von Neumann. Esto seguramente lo vieron. ¿Vieron la arquitectura de von Neumann? Sí, están curtidos en la arquitectura de von Neumann. Esto es un poco de una bibliografía de von Neumann extraída de Wikipedia. Toda la parte genial de von Neumann está acá arriba, y toda la parte me pareció rara que esté ahí, pero bueno, es parte de la personalidad era parte de la personalidad de von Neumann. ¿En qué se va a basar la arquitectura de von Neumann? En que, esto es la explicación, pero lo importante que tenemos que entender de la arquitectura de von Neumann es que vamos a tener un módulo de memoria, o una parte donde va a estar la memoria del sistema, y tanto los datos como el código van a estar en esta misma porción de memoria. O sea, yo en mi equipo o en mi arquitectura de von Neumann voy a tener un área de memoria que es compartida para código y para datos. O sea, no sé si lo menciono más acá adelante lo menciono. Entonces, al tener código y datos en la misma arquitectura, digamos, en la memoria, voy a tener que tener buses compartidos de memoria, digamos, para lo que son códigos y datos. Y en contraposición con la arquitectura de Harvard, que es otra arquitectura de hardware que podemos tener, que tenemos una memoria que está dedicada para guardar código, y otra memoria separada que está dedicada para guardar datos. ¿Qué ventajas tengo una sobre la otra? Bueno, en esta, si tengo todo en la misma memoria, no puedo acceder a, digamos, no voy a poder acceder a códigos y datos al mismo momento. En cambio, en la arquitectura Harvard sí voy a poder hacerlo, porque como físicamente están dispuestas en dos periféricos de memoria distintos, en dos chips de memoria distintos, yo podría estar leyendo código o ejecutando código y al mismo tiempo trayendo datos de la otra memoria. En este caso no, porque acá los buses son compartidos, entonces yo no puedo,
esa matriz de buses, en esa matriz de memoria, poner los pines de los buses para acceder a dos posiciones distintas, y una leer datos y la otra leer código. Lo voy a tener que hacer de uno por vez. Entonces la CPU puede estar leyendo una instrucción o leyendo o escribiendo hacia o desde memoria para ambos procesos, de memoria, me falta una coma, pero ambos procesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, y acá en este caso sí. Entonces la arquitectura de von Neumann va a tener vamos a tener estos diagramas, donde lo primero que tenemos es el módulo que habíamos visto antes, que es un módulo de entrada-salida. Esto lo que vamos a tener es un teclado, un mouse, por lo menos en las computadoras modernas, y no sé, un monitor, pero podría ser cualquier cosa, como les decía antes. Después vamos a tener una CPU que va a constar de una unidad de control, y después lo que se conoce como una unidad aritmética y lógica, la ALU. Esto va a estar todo dentro de la CPU. La unidad de control va a tener una parte de que es un secuenciador, que lo que va a hacer es interpretar las instrucciones que yo le envío a la CPU, interpretarlas, y en función de la instrucción que yo le estoy enviando, realizar distintas acciones eléctricas o electrónicas para poder ejecutarlas. Estos serían los microcomandos que van a, no sé, habilitar el bus de datos o habilitar el bus de direcciones, o decir que voy a leer un dato, voy a leer, digamos, esto lo que me va a permitir es accionar todos los mecanismos electrónicos para ejecutar el comando que quiero ejecutar. Después algo importante es, digamos, el PC que tenemos acá, que es el program counter, que me va a dar como si fuese el puntero a la siguiente instrucción que yo tengo que ejecutar, y una vez que la ejecuto, ese puntero se autoincrementa en 1 para apuntar a la siguiente instrucción. ¿Qué más? Fíjense que dentro de la unidad aritmética y lógica tengo, digamos, solo 2 operandos que puedo pasarle. Yo no podría sumar 3 o 4 operandos. En esta SALU lo que tengo es la posibilidad de hacer la suma de dos valores nada más, y bueno, y el resultado nuevamente va al bus de datos. Si quiero, digamos, hacer una multiplicación, lo que hago es repito esto n veces y multiplico. Después voy a tener varios registros de estatus, que lo que me van a permitir es, de alguna forma, poder, en función de la sentencia, no, de la instrucción que yo ejecuto, me va a servir de control para ejecutar estos microcomandos. Después lo que voy a tener es un clock que va a estar conectado a la CPU, que me va a dar la velocidad en Hz de la operación. Esto estaría todo dentro de lo que es la CPU. Bueno, un bus de datos y un bus de direcciones. Acá estaría el bus de direcciones, que me va a comunicar digamos, el módulo de memoria con el módulo de la CPU, y que lo que me va a permitir es que, en función de la dirección, o sea, de los bits que yo setee acá en la dirección, matricialmente acceder a alguna posición de memoria, y
puedo leer datos mediante el bus de datos o escribir datos en esa posición de memoria que activé matricialmente. Esto es una descripción así general de la arquitectura de von Neumann. Acá están todas las abreviaturas que tenemos. En el registro de instrucción. ¿Dónde tengo el registro de instrucción? I. Yo lo tengo como I acá. Bueno, en el registro de instrucción lo que vamos a tener es, yo cuando maneje las instrucciones que tenga en memoria voy a tener un código, ¿no? Ese código va a ser, no sé, move o no sé, alguna instrucción del microprocesador en alguna posición de memoria. El procesador no tiene que ir a leer cada una de las instrucciones y ejecutarlas desde el procesador hacia la memoria, sino lo que va a hacer es cargar esa instrucción en un registro de instrucción, que en este caso es I, que lo que va a hacer es, va a acelerar la operación. Cada vez que yo tenga que leer una instrucción de la memoria, va a traerla a este registro, que es un registro que, digamos, comparado con la memoria es de alta velocidad, y lo voy a poder ejecutar muchísimo más rápido que si lo tengo digamos, desde la CPU a la memoria. Entonces, primero lo que hago es traerlo y ahí ejecutarlo. Haciendo una síntesis de todo de cómo funciona cómo funcionaría la arquitectura de von Neumann. Yo lo que voy a tener entonces es una CPU. Una CPU que lo que va a tener básicamente es una unidad de control. Unidad de control. Dentro de esta unidad de control voy a tener tres componentes, digamos, todo lo que tenga que ver con el reloj, un decodificador de las instrucciones y un secuenciador de esas instrucciones. Después, internamente, la CPU va a tener la unidad de procesamiento. La unidad de procesamiento que lo que vamos a tener acá es el program counter, que me va a decir la posición de memoria donde está la siguiente instrucción a ejecutar. El registro de instrucciones, o sea, tengo acá el program counter. Esto me quedó muy grande. Después voy a tener el registro de instrucción, que es este que les decía que tengo que utilizarlo para no ejecutar directamente de la memoria. Y después registros de usos generales. AX, BX, CX, esto va a depender del procesador. EAX, alguno de los punteros a los códigos. Bueno, hay un montón de registros, no sé, registros MMX que tienen los procesadores, registros de uso general. Bueno, vamos a llamarlo de alguna forma, como para tener el registros R1, R2, R3. R1, R2.
R3. Después lo que voy a tener, dijimos en la unidad de procesamiento, va a ser la ALU. La ALU, el sumador, digamos. Y esta CPU va a estar relacionada con el módulo de la memoria. Ahora un poquito más acá. Esta memoria va a tener distintos. Vamos a ver si me sale lo que quiero hacer. Wow, me quedó. O más o menos. Lo que voy a tener es entonces un bus de direcciones. El bus de direcciones que se va, digamos, se va a comunicar con el secuenciador para ver cuándo esa instrucción tiene que acceder a la memoria, entonces posicionar la matriz de la memoria en función de la instrucción que tengo que ejecutar, y después el, el program counter, digamos, y traer de la memoria esa instrucción, o en realidad del program counter que yo tengo, ir a buscar esa información en la memoria y setear la matriz de la memoria como para poder acceder a la posición que me está diciendo. Esto sería bus de direcciones. Después voy a tener un bus de datos. En el bus de datos tengo, esto lo voy a tener conectado al decodificador y a todos los registros de la unidad de procesamiento. Esto lo podría ver gráfico antes, pero mejor hacerlo así. Y a cada uno de estos registros que yo tengo acá. Y después esto va a tener, digamos, las dos. Un poquito más abajo, ALU. O sea, la salida de la ALU también va a ir al bus de datos. Pero también las dos entradas de la ALU. Voy a poner separado así no. Entonces, acá vamos a tener el bus de datos. Entonces, en forma general, ¿no? En forma genérica, tratando de expresar un sistema con una arquitectura de von Neumann. Y después lo que voy a tener es la unidad del bus de control, que lo que tengo en el bus de control es del secuenciador o de la unidad de control,
lo que tengo es si digamos, distintos pines para indicar a la memoria si voy a leer o escribir de la memoria. Entonces, bus de control. Medio clarito quedó, pero igual es el menos importante de entender. Y lo que voy a tener en la memoria son distintas direcciones. Vamos a poner como direcciones @0, medio flojo ahí. @1. Estas son las distintas posiciones de memoria. @7. Lo primero que vamos a tener es, cuando arranca la computadora desde cero, es en el program counter la primera posición de memoria a la que yo tengo que saltar cuando arranco. Por ejemplo, me va a decir acá, no sé, @4. @4. Y yo en @4 tengo cargada la primera instrucción que tengo que ejecutar. Entonces acá en @4 lo que voy a tener es, por ejemplo, cargar el valor que está en @0 en R1, en el registro R1. Entonces, lo que va a hacer es traer primero ir a la posición de memoria marcada en el bus de direcciones, la marco, accedo a esta posición y traigo esta instrucción que tengo que ejecutar. Esto sería código. Este código lo voy a tener que cargar en el registro de instrucción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, se carga este valor que tengo acá, o esta instrucción que tengo acá, en el registro de instrucción. Ahí. Entonces me va a quedar medio un mamarracho, pero bueno. Cargo esta instrucción a ejecutar. Todavía no la ejecuté. Una vez que la tengo en el registro de instrucción, la voy a decodificar y la voy a secuenciar. O sea, voy a entender que es cargar la posición de memoria 0 en R1, la voy a dividir en las distintas secuencias. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, va a cargar el valor de R0, o sea, va a posicionarme en la memoria, con el bus de direcciones, en la posición 0, traer los datos que tengo acá, supóngase que acá tengo un valor, no sé, esto sería datos, fíjense que tengo código, y acá voy a tener datos, es una arquitectura de von Neumann, recuerden. Supóngase que tengo un 5, y acá tengo, no sé, no importa. Tengo un valor que es un 5. Entonces va a traer ese 5 de la dirección de memoria 0 al bus de datos, lo va a escribir en el registro 1. Entonces acá me va a cargar un 5. Una vez que terminó de cargar esta instrucción, de ejecutar esta instrucción y secuenciarla, y la terminó de realizar, lo que va a hacer es
incrementar el program counter a la siguiente instrucción. O sea, ahora ya acá ya no es un 4, sino que es un 5. Vamos a tacharlo. Tacho. Y ahora es un 5. Un arroba 5. Supónganse que en el arroba 5 lo que tenía era cargar arroba 1 en R2. Entonces, nuevamente lo que va a hacer es algo similar a lo que tenía antes. Va a ir al bus de direcciones, lo va a posicionar en arroba 5, va a acceder a ese bus de direcciones y va a obtener la instrucción a ejecutar. Esa instrucción la va a traer al registro de instrucciones, registro de instrucciones acá. O sea, esto lo va a borrar, de alguna forma lo va a sobreescribir. Y va a cargar esta segunda instrucción. En el registro de instrucción. Entonces, una vez que la tenga cargada acá, va a cargar esta instrucción primero la va a decodificar, va a entender qué es lo que tiene que hacer y después la va a secuenciar. Entonces lo que va a hacer es ir a la posición de memoria 1, supongamos que acá en la posición de memoria 1 tengo un valor, es un 3, va a posicionar el bus de direcciones en arroba 1, va a traer el dato, lo va a copiar en R2, si le puedo notar, lo va a posicionar en R2 y lo va a traer por el bus de datos y lo va a escribir en R2. Una vez que terminó de ejecutar la segunda instrucción, el program counter se autoincrementa, ya no es más 5, ahora es 6. Pero llegar con el espacio. Lo que va a hacer nuevamente va a posicionar el bus de direcciones en arroba 6, va a cargar la instrucción, no sé qué es, no sé, suma R1 y R2 y lo va a guardar en R3. Y guarda en R3, quedó medio complicado. Y G en R3. Digamos, el procesador no puede sumar dos posiciones de memoria o dos datos que están directamente en memoria, entonces lo que hace es, sí o sí tiene que traer esos datos a un registro interno del procesador, a uno o más registros internos del procesador, y manejarlo directamente desde los registros propios del procesador. Entonces lo que va a hacer ahora es nuevamente decodificar la instrucción, que está en arroba 6, lo primero que va a hacer es traerla al registro de instrucción. Nuevamente esto se sobrescribe y la trae acá. Trae el registro de instrucción. Ahí se me complicó la vida, pero esto es casi lo último. La va a secuenciar y, digamos, en este caso la secuencia no implica ir a la memoria, sino que guardar. Acá estoy metiendo la pata. Solo puedo hacer una operación. No, está bien. Y guarda en R3. Está bien.
que es lo que va a hacer, y lo va a guardar en R3. Acá no voy a poder acceder, digamos, no tiene que acceder a la memoria, sino que va a manejar los registros internos. Entonces lo que va a hacer es tomar los datos de R2, de R1 y R2 y lo va a guardar en R3. Va a ser la suma. Esa suma la va a pasar a la ALU. La ALU va a recibir un 5 y un 3 y los va a enviar al registro 3. Entonces saca los datos de acá por el bus de datos y de acá por el bus de datos, los pasa a la ALU resuelve, o sea, suma, digamos, la unidad de control, la secuencia que configura es la de suma y guarda el resultado en R3. Entonces va a ser un 5 más 3, 8 y va a obtener el valor 8 en R3. Por último, lo que, no sé, lo que puede llegar a ser una operación básica puede ser guardar R3 en una posición de memoria. O sea, esto es, ustedes lo habrán hecho 1000 veces, es sumar dos valores que tenían en una variable. Una variable en un lenguaje de programación, lo que representa para el procesador o para el sistema es una posición de memoria que tiene un valor, una posición de memoria marcada por esa variable que tiene un valor, 5 y el 3 son dos variables distintas, y la guarda en otra variable. Por ejemplo, en, no sé, @2. Entonces, para mí como programador, esto va a ser una variable que va a representar una posición de memoria. Esta va a ser otra variable que va a representar otra posición de memoria y el resultado lo voy a guardar en una tercera variable que la voy a guardar en la posición @2. Nuevamente, lo que va a hacer es, bueno, anteriormente salté del 6 al 7 en el program counter, entonces ya no tengo más un 6, tengo un 7. Voy a ir a la posición 7, tengo que, la operación que tengo que realizar es guardar R3 en @2. No quiero mal, porque no el 2 acá, de ahí abajo, @2. Entonces, va a tomar esta instrucción de la memoria y la va a copiar al registro de instrucción. Una vez que la tiene copiada al registro de instrucción, la va a secuenciar y va a entender que tiene que levantar el dato de R3 por el bus de datos y copiarlo en la posición de memoria 2, para lo cual va a tener que setear el bus de direcciones en la posición 2. Una vez que lo tengo posicionado en la posición 2, sacar el valor por el bus de datos y escribirlo en la posición de memoria @2 y lo guardo. Más o menos entendió cómo es la operación, una operación básica. Ahí Alexis pone, creo que debería decir sumar R1 y R2. Puse R2 y R2, sí, R1 y R2. R1 y R2. Bien, están atentos, por lo menos no se están durmiendo. R1 y R2 y guardar en R3. Y básicamente esta sería una operación de suma de una arquitectura de von Neumann explicado de forma, digamos, básica. Obviamente es mucho más complejo esto y se puede expresar, digamos, con más detalle, pero por lo menos entiendan cómo es una operación básica en una computadora.
¿Se entendió hasta acá? Ahí preguntan, ¿esto sería en un ciclo de CPU? Esto puede suceder, va a depender de la arquitectura. Puede ser que sucedan todas estas instrucciones en un ciclo de CPU o cada una de estas instrucciones sea en un ciclo separado. Esto va a depender si es una arquitectura RISC o CISC. Pero bueno, en este caso es en distintos ciclos de reloj. Bueno, se entendió hasta acá. Esto es lo básico que vamos a ver de arquitectura de von Neumann. Quiero ver si no mencioné algo de acá. Acá lo que tengo, esto se los muestro para, uno habla de instrucciones y uno está acostumbrado a... Esto es el set de instrucciones del 80-186. Esto es un procesador bastante viejito, digamos. Es más viejito que yo ya tengo 40 años y esto es anterior. Pero las operaciones hoy en día no cambiaron, digamos, demasiado. Están obviamente incluidas estas y operaciones un poco más complejas hoy en día. Pero, por ejemplo, la operación suma que dije recién es esta instrucción. Mover de un destino a una fuente es algo que hicimos ahí, de cargar. A ver si tengo... Esto es guardar a una posición de memoria de la pila. Estas son las instrucciones básicas del 80-186 o el 80-86 también. Después tengo instrucciones de control. Estas son las que les decía que en la arquitectura de von Neumann las voy a tener acá, que en función de, no sé, del resultado de la suma, podría verificar. No sé si hago una resta, por ejemplo, y la resta fue 0, lo que me va a cambiar acá es un registro de estatus de si es 0, por ejemplo. Si el resultado es 0, que haga algo. Yo podría con esta mecánica, por ejemplo, tener un condicional. O sea, si es 0, que haga tal cosa. O si es 0, que salte a tal posición de memoria. Eh, podría ser una resta, en vez de hacer una suma acá, podría ser una resta, y que el resultado de esta resta, verificar si el resultado fue 0, que salte, en vez de saltar @7, que salte no sé, 23. Entonces yo ya tengo forma de alguna forma seleccionar el código que quiero ejecutar. De esta forma puedo aplicar un condicional, un if o podría ser un while o lo que sea. Esto es lo básico. Esto es una descripción de las arquitecturas. Bueno, la más conocida y que más utilizamos nosotros son arquitecturas de von Neumann, pero hay arquitecturas como la Harvard que se utilizan en los microcontroladores. Por ahí algunos si programó algún PIC alguna vez, que digamos, estoy hablando de muy bajo nivel, ¿no? Pero las arquitecturas de PIC funcionan con una arquitectura Harvard, donde tienen tanta cantidad de memoria para datos y tanta cantidad de memoria para código. Acá la memoria en von Neumann es compartida. Acá puedo tener datos, código y mezclado. Este es un video que encontré una vez de la explicación que yo di recién con la suma esa que vimos, pero bueno, mucho más en detalle. Si lo quieren ver está bueno.
Esto sería la intro de lo que necesito que tengan en la mente de cómo funciona una computadora a la hora de ejecutar una instrucción, qué componentes tengo en ese hardware para que empecemos a hablar de sistemas operativos, ya ahora sí, hablando de la materia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortamos 10 minutos, así me hago un café y ustedes van al baño y yo también, pues estamos hace 2 horas sin parar. Cortamos 10 minutos, son 11:03, 11:15, retomamos. Voy a cortar el video.